Primero, lo que quiero agradecer Adelante. Quiero agradecer a Mario, a María Elena y a Daniel por participar en este panel. Un panel en el que queremos abordar el rol de la universidad principalmente en la investigación y en lo que es el ya aprobado en junio, si no me equivoco, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y bueno, creo que más o menos en torno a eso va a girar la conversación. Entonces los voy a presentar brevemente y recordarles que cada uno tiene 15 minutos como para abordar los temas que tienen relación con este tema general y luego para dejar espacio para conversar con quienes están aquí, el público. Así que primero voy a presentar a Mario Muy, profesor titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2015 y bueno, hasta hace poco era director de CONICET, presidente de CONICET, así que bienvenido, muchas gracias por venir, Mario. Gracias, Carolina, por la invitación. María Elena Bossier, antropóloga y directora de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Daniel Chernilo, sociólogo, profesor titular del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales y también director de investigación de acá de la UDP. Y bueno, ustedes la mayoría me conocen, soy también acá, soy de la Escuela de Literatura de la UDP y además directora una de las directoras de la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidad. Así que además quiero agradecer a Daniel por todo el apoyo para hacer este panel. Bueno, entonces vamos a partir, yo creo, contigo, Mario. Después seguimos contigo, María Elena, después Daniel y al final voy yo. ¿Ya? Ok, bueno. Hola. Conocidas, amigos, amigas. Gracias, Carolina, por la invitación. Me pidió Carolina que refrescara la vinculación universidad-ministerio de ciencia o la nueva institucionalidad para hacerlo más general. Así que bueno, voy a hacer aquello. Lo que hay que recordar en general es que esta es una estructura de institucionalidad para la ciencia que va más allá de la creación del ministerio, ¿no? Contempla un espacio de definición de estrategias de largo plazo, mediano o largo plazo, de desarrollo sobre base de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, en la forma del CENIR 2.0, llamarlo así coloquialmente, ¿no es cierto? Claro. Ese sería el nivel estratégico. Después lo puedo ver de abajo para arriba, pero en fin, después más, el siguiente nivel es en cuanto a escalas de tiempo, es el que tiene el horizonte de los ciclos de gobierno, que es el espacio del ministerio, que define las políticas de ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, en escala de tiempo de 4 años. Ese trabajo de generación de políticas públicas es compartido con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Hacienda en un comité interministerial presidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, CTSI, mejor digamos. CTSI. Y en ese espacio se definen las políticas con un horizonte de 4 años, con el paraguas que provee la estrategia que es de más largo plazo, ¿sí? Y más abajo en esta jerarquía, en esta estructura, mejor dicho, está la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, sucesora de CONICET, con un carácter netamente ejecutor de las políticas que defina el Ministerio CTC. ¿Sí? Bueno, y esa agencia opera con escala de tiempo más breve, un año, que son los
presupuestos permiten avisorar, y alineado con la política del Ministerio de CTCI. La participación de las universidades no es institucional en estas instancias, en estos tres espacios, pero los perfiles de quienes integran estos, del Consejo arriba, hay un consejo asesor del Ministerio de Ciencia del CTCI, que también está conformado por un grupo colegiado con perfiles también muy académicos, lo mismo arriba en el Consejo Estratégico. Y a su vez la agencia tiene los comités técnicos que tienen que no definen política, sino que asesoran a la agencia en lo que es bases concursales, evaluación, designación de evaluadores, revisión de evaluaciones, y una propuesta de adjudicación de los distintos concursos. Entonces ahí también hay comités técnicos que obviamente, como la investigación se hace el 90% de las universidades, van a estar conformados fuertemente por académicos, personas del mundo académico, ese perfil. Entonces no hay una representación institucional del, llamémoslo, CRUCH, ¿no? O el G9, hay varias agrupaciones de universidades, no existe aquello. En algún momento sí las universidades lo pidieron, en el Senado, principalmente en esa etapa, en la primera etapa de discusión legislativa lo pidieron. Y bueno, desde la CESPRES y el gobierno estuvimos considerando la posibilidad de buscar una indicación que recogiera esa preocupación, pero después no hubo mucha insistencia por el lado de las universidades, como que se bajó la presión y más bien nos concentramos en atender otras preocupaciones que hacían mucho más ruido en la comunidad, en el sistema. Así que finalmente no incluimos una indicación que dejara una puerta formal institucional para las universidades. Ahora, entre las funciones del ministerio hay dos menciones bien claras a las universidades en el proyecto de ley. En el artículo 4, que son las funciones del ministerio, es decir, lo que tiene que hacer el ministerio, en la letra F, aparece, sí, dice: dentro de las funciones del ministerio está generar, en coordinación con otros organismos públicos del sistema y en función de los desafíos estratégicos del país, de las políticas públicas que lleva adelante, instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, las universidades, ahí aparece explícitamente las universidades, las instituciones públicas o privadas que realizan investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación de base científica y tecnológica, y los demás actores del sistema, incluyendo asociaciones de investigadores. ¿Ok? Eso tiene que hacerlo el ministerio. Eso no es una opción, sino que debe hacerlo. Y en el artículo 5, dentro de las atribuciones, ¿ok?, aquí nuevamente se mencionan las universidades. Voy a ver si encuentro cuál es la letra. No la encuentro, pero solicitar, aquí dice, en la M, solicitar a las universidades que se encuentren acreditadas en el área de investigación que de conformidad a su misión colaboren en la elaboración de políticas, planes y programas que propongan el desarrollo científico y tecnológico del país a nivel nacional y regional. O sea, eso es una atribución. Esto puede hacerlo o no puede hacerlo el ministerio, es opcional. Pero arriba, dentro de las funciones, es un deber. Así que esas son las
partes del articulado donde se hace se explicita la relación del Ministerio de esta institucionalidad con la universidad. Eso. Súper. Gracias, Mario. Gracias. Entonces ahora vamos con María Elena, tu intervención. ¿Aprendí? Sí, sí. Ah, ya. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación Carolina y Daniel de organizar esta actividad aquí en la Universidad Diego Portales. Me parece súper importante tener estas instancias de diálogo. Lo segundo es aclarar que habrán opiniones que son a título personal, por más que yo esté en la universidad, igual yo tengo algunas opiniones que no necesariamente he podido contrastar con la universidad. La Universidad Católica ha estado súper activa en participación sobre este nuevo ministerio, en propuestas, en crear comisiones, en acercarse a Mario, en participar en todas las instancias que hubo de diálogo y de mandar informes, etc. Así es que en ese sentido muy participativa la universidad, pero también debo indicar que no necesariamente todo lo que vaya a mencionar hoy día está en el marco de la universidad. Antes de partir también quisiera destacar que a mí me parece muy positivo que exista este Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y agradecer y felicitar también a Mario Muy por haber logrado esta instancia súper anhelada por la comunidad en general, más allá de que uno tenga algunas observaciones puntuales en relación a cómo salió la ley del ministerio. En sí a mí me parece que es un paso fundamental en el país y eso, Mario, muchas gracias y felicitaciones por todo el esfuerzo que significó sacar esto, porque hubo harto de diálogo, participación, recorrer todo el país, recogiendo las opiniones y dando a conocer también las propuestas. Así es que, bueno, en cuanto a lo que ustedes me pidieron, lo que tú me pediste, Carolina, el rol de las universidades en el ministerio, este nuevo ministerio, más allá de estas instancias formales, yo lo veo en 5 ámbitos, que es lo que quisiera indicar. Primero, en lo que es la instalación del ministerio. Lo segundo va a ser en lo que es la gestión interna del ministerio. Después, la captura, lo que yo llamo, que otros llaman la captura de los científicos o de CONICIT, por los científicos, en la captura. Después otra cosa que yo también llamo el role modeling que podría tener esta nueva agencia o que tiene CONICIT, y finalmente tema de presupuesto, que si no hay presupuesto también todo esto no tiene mucho sentido. Entonces, en relación al primer punto, la instalación del ministerio va a conllevar ciertos procesos de reestructuración, porque como explicaba Mario, la agencia pasa a ser lo que era CONICIT, pero con ciertos cambios. Se irá a reestructurar los programas, los concursos, habrán fusiones, o sea, es el momento para hacer cambios. Y yo pienso que en ese momento, más allá de que CONICIT siempre ha tenido participación de académicos a título personal y que pueden ser muy destacados científicos, creo que es importante en esas instancias invitar a las universidades, porque la mirada que tenemos desde la universidad cuando estamos invitados a las personas que están en la gestión es muy distinta a la que tiene el académico, por muy destacado que sea en su laboratorio. Entonces yo pienso que en esta instancia de instalación del ministerio, de reestructurar, hay que invitar formalmente a las universidades a ser parte, ¿sí? Independiente de que pueda haber algún académico muy destacado que sea invitado, que puede aportar y que siempre va a estar aportando desde su expertise en los procesos de evaluación, que es donde las universidades no tienen que estar, por ejemplo, ¿sí? Después, lo que es la gestión interna del ministerio, todos sabemos que actualmente CONICIT tiene hartos problemas de gestión, en entrega de información, en los tiempos que se manejan de respuesta, en las fechas de apertura y cierre de los concursos, transferencias de fondos, etc. Entonces también
crear el ministerio no significa que la gestión se va a solucionar, y es una instancia también para revisar todo este proceso de gestión. Y nuevamente para ello invito que quien sea ministro o ministra debería solicitar a través de la cartera de la subsecretaría, que es la que debería ver más el tema de gestión, ¿cierto? Como están estructurados los ministerios, de no traspasar estas ineficiencias o burocracias que tiene actualmente CONICYT, y ver estos procesos con las universidades nuevamente, que tienen una mirada desde la gestión y que sabemos lo que significa que se retrasen en la entrega de fondos, que nos pidan pólizas de garantía, que no estén las respuestas en los plazos, que los concursos no estén informados, los calendarios, que nos encontremos con la sorpresa de que tenemos 20 días, un mes para hacer un concurso, en fin. ¿Ya? Entonces ese sería el segundo ámbito. El tercero es lo que los economistas han llamado algo así como la captura de la ciencia por los científicos, o la captura de CONICYT. Entonces yo ahí quisiera preguntar si los otros ministerios están libres de esto, de lo que estos economistas llaman la captura, porque hasta donde sea un ministerio de salud, no me imagino que no dialogue con la farmacéutica, que no dialogue con las ISAPRE, que no dialogue con los hospitales o con las clínicas que son los usuarios. Y yo no he escuchado que se esté hablando de una captura, o cuando se establecen estas vedas y los pescadores hacen huelga, en fin, cualquier ministerio que uno pueda mirar, hay grupos de interés obviamente que están asociados al ministerio, y que yo creo que hay instancias formales y que deberían haberlas para ser escuchados, porque un ministerio de ciencia o un CONICYT actualmente se dice que está capturado por los científicos. No veo ahí esta diferencia. Entonces también me gustaría que en eso hubiese una transparencia, y ver que no hay conflictos de interés, y que uno debería poder tener estas conversaciones y diálogos como instituciones que obviamente estamos interesados en el desarrollo, pero que también tenemos mucho que aportar. En otros países es natural, en Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero las universidades negocian el ORG con NSF y NIH. Entonces, y negocian el ORG cada universidad de cuánto le va a dar NSF a la universidad por un periodo determinado. Y eso es transparente para todos y es conocido. Entonces, en la medida en que esto se haga con todos los procesos que correspondan, no veo que haya una captura y que sea peligroso, y por eso las universidades y los científicos se mantienen aparte, y entonces supuestamente los que ven las políticas los ven desde una realidad en que no tendrían conflicto de interés. El cuarto punto que me gustaría también destacar es lo que aquí sí yo llamo como el role modeling de CONICYT o de este ministerio. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos sabemos que las acciones que defina CONICYT son después implementadas de alguna forma como modelos en las universidades. Por ejemplo, si hay que evaluar un currículum para la carrera académica de los profesores, bueno, qué mejor que ir a ver lo que hace Fondesit, ¿cierto? Entonces miramos lo que hace Fondesit y nosotros decimos, bueno, la facultad va a hacer lo mismo, porque si aquí Fondesit utiliza para derecho esta evaluación, nosotros lo vamos a tomar. Entonces, es súper importante estar conscientes de que lo que haga CONICYT o este ministerio tiene implicancias sobre las universidades, y también ahí podría haber un diálogo, porque hay cosas que aprender mutuas. De verdad que desde la gestión uno ve otras cosas distintas. Y aquí yo creo también que sería importante estar consciente también de un rol de cambio, ¿ya? Entonces yo pienso que, por ejemplo, si uno quisiera que se implementaran un tema que está tan en boga, el tema de género, la equidad de género, de la participación de las mujeres en ciencia, CONICYT o el ministerio podría ser mucho más proactivo en solicitar acciones que después las universidades se van a ver obligadas
porque es la manera en que te están evaluando, a tomar esas acciones. Entonces yo veo como esa doble mirada en que también para investigadores jóvenes, o sea, hay distintos aspectos que uno podría usar como este role modeling que podría tener este ministerio, que de alguna forma CONICYT lo tiene, pero no es tan consciente muchas veces. Y el último punto, como les decía, el tema que tiene que ver con el presupuesto. Que no nos basta que se asigne el presupuesto para la operación del ministerio, ¿cierto? Eso va a requerir un delta del presupuesto actual, sino que también aprovechar esta instancia, y es lo que todos esperamos, que con esto crezcan los fondos de investigación que han estado estancados en el último periodo, que el crecimiento ha sido muy bajo en comparación con la demanda. O sea, si uno ve con decir lo que ha crecido la pendiente de postulaciones con la pendiente de adjudicaciones, cada vez la brecha va siendo mayor. Y uno le gustaría también que programas que ya llevan muchos años fueran revisados y que uno pudiese implementar otros concursos orientados a otros sectores con otras intenciones. Entonces, creo que crear un ministerio con un mismo presupuesto que ya va a requerir más para la instalación pierde un poco el sentido de tener un nuevo ministerio, ¿no? Y lo último que quería destacar es que, bueno, para las universidades, ya algo mencionó Mario, tranquilamente el 90% de los recursos que se reciben en investigación provienen de CONICYT. Fondos internacionales o privados son muy pocos. Por lo tanto, para las universidades este ministerio es muy importante, y mantener este diálogo que tiene que ser fructífero y de beneficio mutuo es súper importante. Bueno, y lo último que quería mencionar es que es importante que los consejos que se vayan a implementar sean integrados participativamente por las universidades, o sea, también salimos de esta disputa CRUCH, no CRUCH, G9, CUET, universidades privadas, y finalmente lo que importa son las universidades que están haciendo ciencia, y esas están claramente identificadas más allá de en qué categoría las etiquetamos. Así es que, bueno, dejo hasta aquí, esas eran las ideas que yo quería plantear, y muchas gracias, y después veremos comentarios, conversaciones al respecto. Gracias, María Elena. Entonces, por tu intervención vamos con Daniel. ¿Está funcionando? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Ya. Con Daniel. Quiero partir contando un poco la historia de este evento, es porque Carolina, que es el motor detrás de estas cosas, me vino a ver justamente en mi calidad como de director de investigación de la universidad, para ver si la universidad iba a tomar una posición institucional en el debate sobre estas cosas. Y en esa conversación nos dimos cuenta que, claro, no había un espacio nítido para las universidades para tomar posiciones en tanto instituciones. Entonces ahí apareció un poco la idea de organizar un seminario de este tipo. Yo le dije, no, ofreciendo alguna clase de apoyo logístico y un café que va a llegar al final, pero que mi participación era a título personal en ese sentido y no a título institucional. Yo voy a hacer algo un poco distinto que mis colegas. Voy a partir con una anécdota y voy a tratar de hacer un par de reflexiones más generales sobre el tema de la relación entre institucionalidad, investigación y universidad. El 30 de octubre de este año, la revista Nature publicó, es una cuestión que se había destapado hace una semana alrededor, un poco antes, que un ex ministro de Ciencia en Australia vetó o censuró un conjunto de proyectos de investigación. Simon Birmingham, que era en esa época el encargado de universidades del Ministerio de Educación australiano, decidió unilateralmente no dar financiamiento a 11 proyectos de investigación por un valor total de $3 millones. ¿Sí? Él tomó esta decisión en dos ocasiones, la primera vez en noviembre del 2017 y la segunda vez en junio del 2018. Los proyectos habían sido presentados a los concursos normales de financiamiento de los consejos de ciencia australianos, fueron aprobados mediante referato ciego y pasaron a la recomendación final de los consejos respectivos. Cuando yo leía la narración de la historia, es un poco como nuestro Fondesit, ¿no? Pasó las distintas etapas, llegó a recomendación, ¿sí? Y el ministro los bajó.
Dice, se trata tanto de proyectos asociativos de relativamente gran tamaño, $750.000, pero también de proyectos postdoctorales individuales, como nuestro fondo de postdoc. De la historia nos enteramos porque algunas universidades hicieron institucionalmente una presentación al ministerio para preguntar, bueno, ¿qué pasó con este proyecto? Entonces ahí no llegó la minuta diciendo, bueno, no, el proyecto fue aprobado, pero el ministro los bajó. El ministro no cometió ningún error administrativo, porque la decisión se ajustó a sus atribuciones y hay un debate ahora en Australia si esta es una buena o no medida, pero el ministro hizo una cuestión que estaba dentro de sus atribuciones. Y cuando se destapó la historia, el ministro no se disculpó, sino que defendió su decisión. Se trata de 11 proyectos, hice la búsqueda y llegué al título de 10 de esos proyectos. Les voy a leer los títulos, no sé nada más de los proyectos, excepto los títulos. La historia de la vestimenta masculina entre 1870 y 1970. Están traducidos al inglés, por supuesto. Belleza y fealdad como herramientas persuasivas en las transformaciones de las normas de género en China. Las artes posorientales en el estrecho de Gibraltar. Narrando las luchas de la modernidad sioux y de la modernidad norteamericana. El secularismo legal en Australia. Precios, metales y materiales en el intercambio global. Las protestas y el archivo literario. Coberturas ecológicas deportivas. El cine soviético con Hollywood antes de las listas negras. Y el que más me gustó a mí, la música de la naturaleza y la naturaleza de la música. Lindo. Hay algunas tensiones, evidentemente, aquí en juego, ¿no? Algunos dicen, lo que aquí hace el ministro es imponer una agenda ideológica conservadora. Otros dicen, aquí lo que hay es una preocupación por el buen uso de los recursos fiscales. Hay el problema de la autonomía del trabajo académico, dicen unos. Y otros dicen, bueno, está muy bien la autonomía académica, pero ¿quién garantiza esa autonomía académica? El propio Estado, ¿no? Hay una cuestión de pérdida de prestigio internacional del sistema universitario australiano, que es posiblemente el sistema que más se ha expandido y que más ha invertido en ciencia y tecnología en los últimos 10 o 15 años. Por otro lado está el tema de que un sistema universitario debe responder aún a requerimientos principalmente nacionales. Por supuesto, tal vez lo más significativo de esta historia es que todos estos proyectos censurados o vetados son en humanidad, ¿no? Estudios culturales, literatura, historia y derecho. A mí no voy a entrar en eso hoy día, pero a mí me parece súper significativo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría que al ministro se le habría ocurrido tocar proyectos en biología, en física o en geología. Y ahí algo hay que reflexionar, me parece. Pero me quiero concentrar ahora en el tema de la relación entre investigación y universidad, y en el problema de la autonomía de la investigación en la universidad, en el contexto de la creación de una institucionalidad científica más fuerte. Como institución originalmente eclesiástica, la autonomía de la investigación universitaria siempre ha sido una cuestión relativa. En sus inicios, la autonomía de la universidad, o la autonomía de los académicos, de los investigadores en la universidad, no sé, era la autonomía de avanzar, refinar, traducir y actualizar las doctrinas oficiales de la Iglesia. Era la autonomía de trabajar dentro de un conjunto de parámetros que les venían dados. Y las nociones contemporáneas de investigación y de autonomía académica también tienen un origen histórico bien específico. Esas ideas de autonomía académica con las que trabajamos hoy día, ¿no?, surgen alrededor de final del siglo XIX. En la literatura, ¿no?, esto lo hemos escuchado todos, esta idea de la universidad humboldtiana, que es la que modelaría, ¿no?, la universidad en la que vivimos nosotros. Pero es también la idea de la universidad americana de mediados del siglo XX, la universidad de investigación en el sentido más contemporáneo. Tanto en la versión alemana como en la norteamericana, la autonomía universitaria está garantizada legalmente, y por cierto está financiada, en buena medida, por el Estado. En el caso alemán, la autonomía viene asociada al principio de la independencia del empleado público, que está por sobre los intereses del político de turno. La autonomía universitaria, en ese modelo, es la autonomía similar en alguna medida al de todos los otros empleados públicos que tienen que cumplir con un rol con prescindencia de si les gusta o no la tarea que están cumpliendo. Es la neutralidad del Estado la que se ancla en la universidad o en el trabajo académico. En la versión más americana hay una idea, si ustedes quieren, más liberal de autonomía, donde esa autonomía se entiende como la libertad de perseguir proyectos propios sin interferencia, ¿no? El académico que recibe el tenure y que después de eso entonces puede dedicarse a lo que quiera y nadie le puede o debe decir a qué se va a dedicar. Pero incluso en la universidad americana, en esta idea como más liberal de investigación,
las universidades americanas, las públicas y las privadas, no son comprensibles y no habrían tenido el éxito que tuvieron sin un apoyo muy fuerte del aparato estatal. Y de un aparato estatal que no invirtió en ciencia abstracta, sino que invirtió fundamentalmente desde los años 40 en adelante en investigación relacionada con el mundo técnico y con el mundo militar. Una cosa que ambas tradiciones comparten, la alemana y la norteamericana, y que vale también para Chile y para América Latina, es justamente que las universidades en nuestro continente se formaron en los siglos XIX y XX alrededor de la idea del servicio a la nación. El proyecto de las universidades ha venido definido, ¿no?, como un proyecto del servicio a la nación. Una universidad al servicio de todos los chilenos es uno de los lemas de la Universidad de Chile, ¿no? Sol Serrano tiene un libro muy bonito sobre la relación entre universidad y nación. Y aquí se nos plantea entonces un problema, que es la idea de que la academia del siglo XXI, los académicos del siglo XXI, están tensionados o están presionados a producir de una manera que no responde solo, y a ratos no responde principalmente a los intereses de la nación, sino a la carácter global de la ciencia en la que estamos metidos. De movilidad, rankings, factores de impacto, etc. Solo para darles un sabor de en qué consiste esta globalización. Me puse a mirar los números de estudiantes internacionales como proporción del total de estudiantes universitarios en distintos sistemas. En Chile, estas cifras uno siempre las puede discutir y hay que tomárselas con alguna distancia, pero digamos que como números generales. En Chile los estudiantes internacionales corresponden al 2% de los estudiantes universitarios del totales. Las cifras en ese sentido, claro, queda raro, pero porque si fuera solo posgrado sería mayor. 26.000 sobre más de 1.200.000 estudiantes universitarios. ¿A qué le llaman internacional? Estudiantes extranjeros que vienen a estudiar al país. Ah, de intercambio. Sí, bueno, de intercambio, que vienen a hacer posgrado, que vienen a hacer sus doctorados. ¿Sí? En Estados Unidos, porque la cifra de pregrado es muy grande, hay alrededor de 1 millón de estudiantes internacionales que vienen de otros países y que sobre un total de cerca de 20 millones de estudiantes, 5%. 5%. Pero aquí esas cifras habría que depurarlas y habría que ver solo los estudiantes de posgrado, porque es ahí donde están las poblaciones. Pero aquí viene lo atractivo. En el sistema australiano, que es por donde partía el ejemplo, el 35% de sus estudiantes viene de otros países. Y aquí estamos comparando lo mismo con lo mismo. No estoy comparando solo estudiantes de posgrado, estoy comparando el total de la matrícula nacional. ¿Sí? Australia tiene cerca de 1 millón de estudiantes y tiene más de 850.000 estudiantes internacionales. Yo creo que es un tema que la institucionalidad chilena de investigación, y sin duda la institucionalidad chilena, la nueva ley de gratuidad, para no ir más lejos, no ha reflexionado necesariamente sobre el impacto efectivamente de estas tendencias y de los criterios por los que todos somos evaluados. Y nosotros desde las direcciones de investigación también instalamos estos criterios de Fondesit. Esos no son endógenos, no son producidos por Fondesit, son las traducciones de Fondesit de un conjunto de parámetros que hoy día son internacionales. Y en segundo lugar, en relación al ministerio. Yo creo, Elena lo dijo muy bien, lo más significativo, al menos en los primeros años, va a ser la instalación del ministerio. Los niveles de financiamiento, peso político, atribuciones, reglamentos, etc. Pero hay un tema que al menos a mí me preocupa un poco. Y es, siguiendo el caso australiano y haciendo alguna traducción a algunas de las discusiones de las que hemos participado, que es la aparición de áreas prioritarias en la instalación del ministerio. Y en qué medida, al menos en mi experiencia, en 2 o 3 sistemas académicos más desarrollados que el chileno, la definición de áreas prioritarias parte siempre con las mejores intenciones, parte siempre con un conjunto de aclaraciones de que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, eso significa que no se le vaya a dar financiamiento a las cosas que están fuera de las áreas prioritarias. Y antes que uno pestañee, lo que quedan son 5 áreas, y dentro de 5 áreas 4 subtemas, y estamos todos desesperados por encontrar una manera de encontrar nuestras áreas de investigación en esos temas. La aparición de un Ministerio de la Ciencia, yo no creo que hay ninguna duda, es bienvenida, pero yo sí tengo alguna clase
resquemor o reserva respecto de la tentación de esa clase de orientación de la investigación desde el Estado. No porque sea el Estado, me pasaría lo mismo si fueran los privados. Pero es esta idea de que hay una agenda externa que se impone a la ciencia. En ese sentido, si bien yo creo, no tengo ninguna duda que algunas cosas de Fondecita hay que revisar, la autonomía que los proyectos Fondecita le entrega a los científicos, yo creo que sigue siendo una cuestión muy valorada. Entonces quería simplemente cerrar con la idea de que la autonomía de la investigación universitaria está presa de la paradoja, por supuesto, de que es completamente heterónoma, porque depende del apoyo, ¿no?, financiero e institucional del Estado. Gracias, Daniel. Bueno, yo voy a terminar con una intervención también para que después podamos discutir todos los temas que yo creo que hay varias cosas en las que estamos de acuerdo. Quizás otras no, y esa es la idea de dialogar. Y a mí me gustaría referirme un poco como al trabajo que hemos hecho con la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades, y que desde el inicio nosotros, desde que empezamos a intervenir en las discusiones sobre el Ministerio, una cosa que nos ha preocupado desde el comienzo es cómo otras áreas de investigación quedan fuera del lenguaje en toda la discusión que se está dando. Y es verdad que en el nombre del Ministerio se incluyó la palabra conocimiento y que en la ley están nombradas las distintas áreas. En términos generales, no así, creo yo, a nivel de cuestiones más concretas, como por ejemplo cuando se habla de promover la valoración de las ciencias desde edades tempranas, ¿ya? En general ahí se utiliza la ciencia. Pero, sin embargo, sabemos que el que se haya incluido la palabra conocimiento en el nombre del Ministerio no es suficiente para permear un discurso o el imaginario. Entonces, así como el concepto de ciencia se sigue usando como sinónimo de investigación en todas las intervenciones de personalidades públicas, y esto margina a otras áreas del conocimiento, y con esto creo yo también el aporte que estas otras áreas del conocimiento hacen a la sociedad. Y en las universidades creo que, obviamente hay algunas más y otras menos, en que esto no es muy distinto. En general las humanidades y la investigación en arte son áreas marginadas. Entonces mi análisis de lo que propone este panel, es decir, el rol de las universidades en el Ministerio, va a ir un poco por ese lado. La semana pasada en diarios de circulación nacional, ¿cierto?, se publicó una declaración del CRUCH sobre la baja del presupuesto para la investigación. En esta se señala, y voy a citar: el notorio estancamiento del presupuesto para la ciencia y tecnología, motor indiscutible de la innovación y el crecimiento, impacta negativamente en nuestras capacidades de aportar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. Y a mí lo que me llamó la atención fue el lenguaje economicista, ¿cierto? La innovación, el crecimiento, me imagino que se refieren a la economía. Y puedo decir que esto es una cuestión, se puede decir que esto es una cuestión comunicacional, estratégica, pero ese énfasis deja fuera el aporte que realizan muchas otras áreas en términos de innovación social y cultural, por ejemplo, áreas que incluso han cambiado el significado mismo o han trabajado para cambiar el significado mismo de innovación como una cuestión puramente de mercado. Bueno, como les decía, otras áreas en términos de el aporte de otras áreas en términos de innovación social y cultural, en el ámbito de conocer e investigar sobre nuestras prácticas y los fundamentos profundos de nuestras formas de pensar. Entonces, para que exista un cambio de modelo, en el modelo, que pareciera ser a lo que apunta el discurso general hoy en día, tiene que existir un cambio cultural también. Y eso no ocurre solamente desde la economía, y no es que yo esté en contra de la economía, para nada, sino que también tiene que haber una preocupación por lo que es el cambio cultural. Y ahí es donde yo creo que entran áreas como la investigación en ciencias sociales, en humanidades, en arte. Por otra parte, hablar solo de ciencia muchas veces se justifica porque la gente no entiende si habla de investigación o de conocimiento en general. La discusión la tuvimos recién por la cuestión de la carta que salió de esta declaración pública. Pero sabemos que no es así y la forma en que uno nombra las cosas repercute en su significado. En este sentido es importante cómo nombramos. Y eso, hasta cierto punto, creo que se entendió en el ámbito del Ministerio, por eso se incluyó la palabra conocimiento. Entonces, siguiendo con el tema de las distintas áreas del conocimiento, la universidad debe velar por el desarrollo de todas las áreas. Si bien es importante desarrollar conocimientos aplicados para el desarrollo, por ejemplo, de tecnologías u otras... de tecnologías u otras aplicaciones como en medicina,
no se puede descuidar aquellos conocimientos que no necesariamente tienen una aplicación práctica o derivan en un producto tangible o de mercado o mercantilizable. Esto no solo en el caso de las humanidades o las artes, sino que también afecta a las ciencias de base. La universidad es el lugar más importante donde se cultivan saberes de distinto tipo, y en este sentido debe ser la institución que vele porque esto siga siendo así. La universidad no es un espacio de generación de profesionales o profesiones útiles o serviles al sistema, sino que es el espacio de desarrollo del pensamiento crítico en todas las áreas. De esta forma, considero que es muy importante que las universidades se vinculen de forma más enérgica en la discusión del reglamento y las políticas que se definirán en el contexto del Ministerio, para que no solo se privilegie la investigación aplicada, un poco lo que hablaba Daniel de las áreas estratégicas, la investigación aplicada ligada ligada a la innovación productiva, lo cual por supuesto no está mal que se fomente, creo yo, pero que eso no signifique un menoscabo de otras áreas que son igualmente importantes, pero cuya legitimidad y valor no están dadas directamente por su aporte económico. Me podría poner a dar cifras de cuánto aporta la cultura en Chile en términos del PIB o la investigación también, pero sabemos que ese no es su valor fundamental, sino que más bien tiene que ver con mantener viva nuestra identidad, nuestro patrimonio y fomentar la capacidad creativa de la población. Es decir, poner el conocimiento al conocimiento generado en el país en el centro del modelo de desarrollo, no solo por una cuestión económica, sino que también por un tema de valorar nuestro patrimonio natural, social, cultural y cuidarlo también, etc. Entonces, hay varias cosas en que las universidades deberían involucrarse respecto a la discusión de políticas en el Ministerio. Ya nombré una muy general, ¿cierto?, que es velar por el desarrollo de todas las áreas del conocimiento y fomentar su valoración en la sociedad con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico en la población. Eso implica también que tanto las universidades y los académicos salgamos de nuestra zona de confort y seamos capaces de transmitir a la sociedad la importancia de nuestro trabajo y también que seamos capaces de dialogar con otros conocimientos, no necesariamente académicos. ¿Cómo se puede fomentar eso desde las políticas del Ministerio? Aquí ustedes decían una cosa muy importante, que en el fondo las universidades toman lo que se plantea en CONICET, los criterios. Entonces yo pensaba, por ejemplo, que a la hora de evaluarnos a los investigadores, a la hora de postular a proyectos, por ejemplo, se nos consideren actividades de difusión, que es algo que ya se está haciendo ahora, se implementó en el postdoc. Nos consideran actividades de difusión que vayan más allá del artículo académico indexado o de la participación en un congreso. Dentro de este tema, de fomentar la valoración de las distintas áreas del conocimiento, considero que el programa Explora, por ejemplo, ha hecho una labor súper importante. Sin embargo, se encuentra principalmente focalizado en las ciencias, aunque yo descubrí ese programa y no es así, pero en general como Explora se asocia más a la ciencia, hay otras áreas que no participan tanto de Explora. Entonces, en ese sentido, creo que las universidades y el Ministerio podrían dialogar sobre la mejor forma de establecer una política que no solo fomente el interés de la ciencia, por la ciencia desde edades tempranas, sino que también el interés por otras áreas del conocimiento. Otro punto que me parece fundamental, que las universidades deberían abordar en el Ministerio, es el tema del conocimiento abierto, también que lo habíamos planteado varias organizaciones. Sabemos que actualmente existe un negocio de editoriales académicas internacionales que encierran el conocimiento en revistas de pago, las cuales cobran altos costos de publicación, y sabemos que esos costos son pagados generalmente con fondos de investigación pública, con fondos públicos. Luego, las universidades tienen que pagar altas sumas de dinero para acceder a las bases de datos de los repositorios académicos que manejan estas revistas, con lo que se genera un círculo vicioso que afecta no solo económicamente a las universidades, sino que también el acceso al conocimiento generado con fondos públicos. En este sentido, se debería discutir cuál es la mejor política para que esto no ocurra y analizar lo que está ocurriendo en otros lugares y países del mundo, como el Open Access Mandate en Estados Unidos, la Open Access Infrastructure for Research en Europa, o también hay una ley de acceso abierto en Argentina. En Brasil me parece que también, ahora no sé qué va a pasar con Bolsonaro, nadie sabe. Bueno. Finalmente, otro punto en el que las universidades deberían coordinarse con el Ministerio debería ser el de la inserción de los investigadores. En abril de este año se publicaron los resultados de la encuesta NIL,
de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, que señala que más de 2.000 investigadores están desempleados en Chile. Si me equivoco, tú me corriges, Juan José, que eres de la época. Entonces, no sacamos nada con seguir formando investigadores en programas de posgrado si no existe una política clara respecto a su inserción. Y me imagino que ahí el Ministerio va a trabajar en una ley. Bueno, de hecho la ley del Ministerio señala la necesidad de fortalecer los vínculos entre las universidades, el Estado, la industria y la sociedad civil. Entonces me imagino que en el reglamento se discutirá cómo será ese vínculo y cómo se van a insertar también como programas de inserción en esas relaciones de los investigadores, ¿cierto? Y me gustaría terminar con una reflexión que me lleva de vuelta a lo que partí señalando al comienzo. Muchas veces las humanidades se asignan el monopolio del pensamiento crítico, lo cual a todas luces es una falsedad. Por supuesto que no quiero decir que los científicos no son críticos, sino que estamos hablando de dos ejercicios de pensamiento diferentes, pero totalmente dialogantes. Sin embargo, por procesos políticos, económicos, culturales e ideológicos que no voy a alcanzar a detallar acá, se fue dando mayor importancia a formas de conocimiento comprobables empíricamente y con resultados inmediatos, lo cual impuso ciertas presiones al desarrollo de la ciencia. Un poco Daniel lo explicaba de lo que pasaba en las universidades desde los años 40 en adelante, y desvalorizó completamente el quehacer humanista. La ciencia valorada era cada vez más aquella al servicio de la modernización y desarrollo capitalista de las sociedades, mientras que las humanidades eran consideradas inútiles al no producir datos o productos tangibles. Sin embargo, solo quiero dar un ejemplo de la necesidad de las humanidades y de que las ciencias sean críticas de su quehacer y rol en la historia. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de desmitificación del mundo producido por la racionalidad moderna, que elimina la religión como discurso explicativo y permite la entrada de la ciencia como explicación racional de todos los fenómenos ocurridos en el mundo. Sin embargo, al estar la ciencia dominada por la razón instrumental, orientada a fines, usos concretos, objetivos concretos, deja a los individuos en un vacío existencial. Ya no son los individuos quienes deciden qué hacer en respuesta a valores provenientes de una religión, mitos, dioses, etc., sino que el individuo debe responder a las exigencias de un criterio instrumental que proviene de criterios económicos, políticos y científicos. ¿Desde dónde entendemos ese vacío? ¿Desde la ciencia? No, yo creo que no. Son autores como Max Weber, Nietzsche, escritores como Baudelaire, quienes analizan y reflexionan sobre el ser humano atrapado en un mundo desacralizado, vacío, en donde lo que no tiene validez dentro del nuevo estado de cosas reinante, de acuerdo a operaciones de mercado, simplemente no existe. ¿Desde dónde entonces deberíamos analizar el espíritu presente en la sociedad actual, sus conflictos y manifestaciones en el ser humano? No sé, desde mi área, por ejemplo, pensemos en películas como Matrix, Ex Machina, o en novelas latinoamericanas contemporáneas como Sueños Digitales del Mundo Paso Aldán, u otros que han anticipado también problemas de nuestra época, como George Orwell en 1984, o la novela de Philip Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿cierto? Entonces, a propósito del discurso de que nos quedaremos abajo de la revolución tecnológica hoy día, ¿no debería ser tan importante la generación de tecnologías desde los conocimientos producidos en Chile como la reflexión sobre ellas y cómo nos afectan? Ahí es donde la universidad tiene un rol fundamental, creo yo, es decir, proteger el desarrollo de todas las áreas del conocimiento por su importancia para entender al ser humano en todas sus dimensiones. Y en ese sentido defender el ejercicio del pensamiento por sobre criterios económicos o puramente utilitaristas. Entonces ahí dejo lo mío y creo que tenemos harto que conversar. Me gustaría abrir la palabra a lo que ustedes quieran preguntar respecto a lo que está ocurriendo hoy en Chile con la investigación, el rol de las universidades que se ha hablado acá. Tengo 7 ideas más o menos que me resaltan de lo que hemos hablado. Y las voy a enumerar y de ahí más o menos comentar. La primera es del ministerio, está aprobado pero no hecho, no está estructurado, creo. Después, 2, ganarse un concurso de lo que venga y después el Estado le diga no, o las platas, digamos, digan no. Después 3, Australia como referencia, y hay otros que tal vez
sean igual o mejor. Después, interdisciplinas de hoy, que es una necesidad y urgencia de lo que se está dando, las tendencias. Bueno, la interrelación después público-privado, cómo conseguir las platas. Después, investigación, llegar a investigador y caer en cesantía, eso me parece. Y después, uso inmediato del conocimiento práctico, digamos, y quedar después en el vacío o sin valor, digamos, el trabajo. Eso, lo que quisiera más que nada comentar es, en lo que es investigación, creo que hay algo que quiero resaltar o sugerir, no sé, esto del ministerio que se está por armar, que se pudiera tomar como principal referencia, digamos. Yo quiero plantear el caso de Israel, que acá tenemos, ahí ese país vive con una urgencia que es la defensa. Y el tema de la universidad, capaz de que tiene en sus universidades deben tener un 35 y capaz de que mucho más, incluso en cuanto a investigadores internacionales. Entonces, ahí el valor, aparte que lo público y privado, y fuerzas armadas también que están interrelacionadas en el desarrollo de ideas, por la urgencia de la defensa. Entonces, sería bueno que en la nueva estructura que venga de un ministerio se pusiera atención ahí. Después, por ejemplo, ojo, Israel en este momento es una eminencia, más que sobresaliente, digamos, todo su desarrollo del conocimiento. Hay una estimación ahí que el 50% del Nasdaq prácticamente son todas ideas salidas de Israel. Las grandes compañías necesitan la materia gris de Israel y se instalan ahí porque no la encuentran en otros lados. Entonces, después tenemos, por ejemplo, el caso de Corea, también por la presión de la guerra, potencial guerra, y todos los días están con la presión. También un desarrollo increíble después de haber salido de una destrucción absoluta. Entonces, hay algo más que solamente producción de conocimiento y uso, ¿no? En el caso de Israel, por ejemplo, que tienen que tener un inmediato conocimiento del medio, que es amenazante, y por lo tanto lo tienen en humanidad o en lo que venga, todo viene bien, y adelante que se haga. ¿Ya? Eso. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo a lo que acabamos de decir o recogemos. Ya, vamos. Sí, una pregunta que, bueno, yo creo que puede ser para todos. María Elena mencionó 5 puntos bastante importantes, bien interesantes, de cómo las universidades pueden interactuar con el futuro ministerio. Algunos de esos puntos yo creo que se pueden dar de forma natural en las distintas relaciones que tienen, pero otros no van a ser tan naturales, y ahí quizás se va a requerir algo de la institucionalidad que mencionó Mario. ¿Ustedes creen que con la institucionalidad que mencionó Mario se puede lograr la acción de estos puntos en los que son más difíciles de hacer? Hay unos más sencillos, pero otros no tanto, requieren, yo creo, una institucionalidad más sólida. Recogemos entonces y después, ya, Juan José, Matías y Darcy. Sí, yo creo que también es una pregunta para los tres. Me parece interesante que hagan la conexión entre universidad e institucionalidad. Ya inmediatamente eso se traduce en la relación con la investigación, pero hay un montón de investigadores ocultos, los investigadores jóvenes, los tesistas, gente incluso que es técnica en laboratorio también, que es parte de la investigación, pero no se observan, están invisibilizados. En Chile, como bien sabrán, no solo están invisibilizados, en general son becarios. Entonces,
estamos hablando de una precarización laboral importante. ¿Ya? Y mi pregunta en general es ¿cuál es el lugar que tiene esa investigación a raíz de la idea de la carrera del investigador? Es decir, ¿existe esto de trabajar como investigador realmente o es una labor que después se traduce en una realidad institucional completamente distinta donde, bueno, yo tengo labores administrativas, entonces claro, administro para poder investigar o hago docencia para poder investigar, pero al final del día son jornadas laborales de 14 horas y tú tienes profesores que no quieren hacer clases sobre los temas que tienen que hacer clases porque quieren investigar. Entonces tenemos una cosa que a mí me da la sensación de que todavía no hemos pensado en la experiencia transgeneracional del conocimiento, finalmente, que también es otra de las dimensiones del universalismo. Ya, a mí me parece súper interesante este panel porque me da la impresión de que todos están hablando más o menos de lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, como esas películas que cuentan la misma historia, pero de diferentes lugares y al final uno la arma, ¿no? Y esta historia que yo parece que escuché, fue la instalación del ministerio. Y cada uno contaba diferentes cosas, pero lo que yo logré armar fue que había dos personajes. Uno eran los administradores economistas, el otro eran como los investigadores de universidad. Y entre las dos, bueno, y yo que más o menos seguimos con Carolina la instalación, vimos que, por ejemplo, Marilena partió hablando de la captura de los científicos, o lo que administradores economistas, en el fondo, impugnaban a los académicos diciendo, bueno, esto no es para ustedes. O la definición que decía Daniel de las áreas prioritarias, que también son estos administradores economistas que quieren, digamos, administrar el campo. Eso, entonces, pareciera que ellos como que tenían sartén por el mango, ¿no? Y por otra parte, estaban los investigadores de universidades que, como partió diciendo muy bien Mario, no tienen una relación institucional con el ministerio, solamente particular, ¿no es cierto?, de todas las personas que trabajan ahí como académicos, pero nunca institucional. Es decir, ya no está, digamos, como investigadores de universidades ya están, no son puestos como interlocutor, como institucionalidad. Por otra parte, la autonomía que Daniel hablaba muy bien, estas paradojas filosóficas, ¿no? Una autonomía que está respaldada heteronómicamente por el Estado. Más allá de esa paradoja filosófica, el lugar de autonomía de los fondos desapareció con el nuevo ministerio. Borraron esa parte de la ley. Yo me acuerdo, hablé sobre esto en la Cámara del Senado, ¿no? Y desapareció. No es que sea completamente negativo, quizás pueden mantenerse de alguna manera, pero al menos eso por ley, ese que tuvo de ley de Pinochet, ya no está. Entonces las áreas prioritarias podrían estar mucho más fuertes. Entonces vemos que sin la universidad, sin el decreto de ley que afirmaba la autonomía universitaria, y por otra parte la Carolina hablaba de las artes y humanidades como un lugar, digamos, siempre más débil, más atacado. Entonces cada uno, parece que todos me contaban esta misma historia, desde dos puntos, ¿no? Y una historia de una oposición súper clara, donde están ganando los economistas administradores versus los investigadores de universidades. Mi pregunta sería, ¿ustedes ven esta narrativa así de clara o podrían haber zonas grises? ¿Y cuáles podrían ser esas zonas grises? Darcy. Bueno, soy Darcy Dor de la Universidad de Chile. Me parece muy interesante todo lo que ustedes han expuesto y también es como una reflexión para acompañar de una pregunta muy general, ¿no? Tiene que ver con los distintos temas también como unificando, ¿no es cierto?, nuestra gran temática del ministerio y de la universidad. Eso que tiene que ver con lo que mencionaba acá el colega de esta interacción, ¿no? Esta interacción, por un lado, entre las áreas que mencionaba Carolina, por otro lado, entre las instituciones, universidad, comunidad, se supone que es una comunidad científica o académica, y también los individuos. Creo que en esos tres ejes se están tocando, por ejemplo, los conflictos de interés, porque una pregunta sería, ¿cómo las universidades van a generar sus representantes para influir en las políticas de conocimiento y en la instalación de estas instituciones, si a la vez sus académicos también tienen una función individual, ¿no es cierto?, como académicos? ¿Qué quiere decir esto? Que hasta qué punto la institución, más allá de la generación de estas leyes o reglamentos después en su actuar, tiene influencia y voz
en estos representantes, llámese por ejemplo los académicos de cada universidad que están en la CNA, que están en las agencias futuras, que están en las diversas instituciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se genera la vinculación? Y también, a la vez, cómo se genera la inserción de los becarios y de los académicos jóvenes si estamos en este intríngulis de conflictos de interés, y uno de ellos, esto que mencionaba Matías, también entre esta área del modelo económico de producción de conocimiento versus un modelo público o republicano de producción de conocimiento. Muchas cosas juntas, pero que surgen ahí para que ustedes lo comenten desde donde les interesa. ¿Quién quiere comentar lo que se acaba de decir aquí? Hay varias cosas diferentes. ¿Ya? Yo creo que no es trivial, y me gustaría ejemplificar esto que yo digo en la participación más institucional de las universidades y no a título personal, porque cuando es a título personal es lo que tú dices, Darcy, o sea, va el académico y no le rinde cuenta a la universidad, él está en un grupo de estudio, en un comité, en una comisión, va, evalúa, cumple su rol, que lo hace muy bien, como evaluador, como experto en esa área, pero no en llevar una mirada institucional. Entonces, voy a poner dos ejemplos de implementación de concursos que considero que al no conocer la realidad universitaria, no se hace desde la mala fe, sino que desde el desconocimiento, y en esos aspectos es lo que las universidades, a través de las direcciones de investigación, las direcciones de innovación, las direcciones de transferencia, las vicerrectorías en general, los programas de doctorado que están a nivel transversal de la universidad, son los que tienen que aportar y no tendrían que entrar en estos conflictos de interés. Un ejemplo es Milenio, y que tú ya lo señalas y yo lo comparto 100%. Hace años atrás, Milenio partió con ciencias naturales y exactas, y los institutos, los núcleos, etc. De repente dijeron, bueno, pero las ciencias sociales, Dios mío, un curso perfecto. Pero las ciencias sociales no necesitan tantos recursos, entonces démosle un tercio, porque total no requieren laboratorios, equipamientos, y es desde el desconocimiento lo que significa hacer investigación en ciencias sociales. Las encuestas son muy caras, salidas a terreno, etc. O sea, es otra realidad, pero dado que se implementó desde el desconocimiento, desde alguien que conoce solo la realidad de las ciencias naturales y exactas, estamos hasta el día de hoy con que los núcleos y los institutos de ciencias sociales hacen maravillas, porque reciben un tercio de lo que reciben los otros y tienen los mismos y excelentes resultados, entonces, y a un costo tremendo. Entonces, eso por Milenio. Por el lado de CONICYT, en el último llamado, por ejemplo, de anillos, ciencias naturales y exactas, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que los directores de investigación de las universidades tenían tanta carga de trabajo, tanta responsabilidad, y conocían tan bien lo que hacen sus académicos que no podían ser titulares de los anillos. Entonces, ¿Titulares de qué? Titulares como investigadores muy involucrados en estos fondos, en estos concursos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Uno, no es tan así que todas las facultades tengan directores de investigación tan empoderados dentro de la universidad como para que no puedan participar. Dos, va a generar que nadie va a querer ser director de investigación, porque si entonces yo ya no puedo participar, mejor no. Entonces, desde el desconocimiento, pensando que hay al otro lado toda una maquinaria que no conoce, se crean unas bases sin conversar con la universidad. Entonces, eso es lo que yo me refiero, que tiene que haber una participación activa desde el conocimiento de cómo se hacen las cosas en la universidad, en estas tomas de decisiones. Lo mismo si uno dijera áreas prioritarias, no áreas prioritarias, qué áreas, porque nunca están las ciencias sociales y humanidades, siempre están más una mirada más economicista.
Y para no extenderme demasiado y abarcar el punto de la precarización laboral, bueno, eso es parte de lo que también debería exigir la institucionalidad, ¿no? O sea, contratos, etcétera. Y ahí también habría que revisar qué tan ciertas son algunas de las restricciones que se dice que pone Contraloría y que las universidades no pueden rendir. ¿Te fijas? Como por ejemplo el aporte patronal, porque sí algunas fuentes de financiamiento estatales las reconocen y otras no. Por lo tanto, ahí hay algo que está en contradicción. O es la Contraloría que hay algo que no ha visto y no se está haciendo bien, o realmente no es la Contraloría que está poniendo esas restricciones. Entonces, a veces es súper cómodo no innovar y decir, no, es que la Contraloría no me permite. Entonces, son temas que hay que ir trabajando conjuntamente. Y a mí de verdad que me parece crítica la participación institucional a nivel individual en los paneles de evaluación, todo lo que quieras, pero a nivel institucional en las otras instancias, obviamente que resguardando los conflictos de interés, pero las universidades tienen mucho que decir que desde la ejecución administrativa del Estado no necesariamente se conoce. Yo solo quiero decir algo cortito, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando participábamos en la discusión del Ministerio, cuando íbamos a las discusiones de la, ¿cómo se llama?, la Comisión de Desafíos del Futuro, era como la ausencia de las universidades en esa discusión, cuando efectivamente son súper importantes para ciertas instancias de toma de decisión. Y yo creo que muchas de las cosas que se plantearon aquí, que ustedes plantearon, que es algo que también está en esta declaración pública que acabamos de sacar, es que efectivamente podríamos tener más presupuesto, y el presupuesto es importante para la instalación del ministerio, para su posterior ejecución, pero podríamos tener más plata, pero la participación sigue igual y las decisiones que se tomen entre 4 o 5 personas. Entonces yo creo que aquí lo que ustedes han dicho respecto a la necesidad de involucrar más activamente a las universidades, así como también a las comunidades de investigadores, es fundamental. Y es una falacia un poco, y esto que era lo que decía Matías, esto de que en el fondo que los investigadores se van a tomar el ministerio. No, es básicamente porque en el fondo muchos de nosotros sabemos cuáles son las problemáticas que hay que abordar desde las distintas áreas. Y un poco, y para terminar, para referirme a lo que decías tú de Anillo, también a mí me llamó la atención, por ejemplo, que en Anillo en Ciencias Sociales y Humanidades se hablara de índice de impacto, cuando en el fondo para las revistas que teníamos que declarar ahí, cuando se sabe, por ejemplo, que en Humanidades el factor de impacto es súper bajo. Entonces, creo que ahí faltó como consultar más a la gente de esas áreas, a donde van dirigidos esos programas. Daniel, vamos a responder, ¿va a responder cada uno de ahí? O podemos seguir conversando en el coffee break que nos está esperando. El martes estuve de oyente en un seminario que organiza un foro de universidades que se llama el Foro Equalis, no importa mucho. Fue en un hotel en el centro de Santiago, habían 300 personas toda la mañana. Equalis se llama el foro. Rectores, etcétera, etcétera, investigadores, CNA, el nuevo superintendente, etcétera. La discusión no salió ni una sola vez la nueva institucionalidad de la ciencia. O sea, toda la discusión tuvo que ver con la instalación de la nueva ley de educación superior. O sea, la idea de que hemos habido esta conversación de la transformación de la educación superior a través de la nueva ley, y esta otra discusión que pareciera, ¿no?, que encaminado de manera súper paralela y con re poca conversación. Fue el rector de la Universidad Austral al pasar el que dijo, bueno, y además hay que ver qué va a pasar con el nuevo ministerio. Eso sería. Pero o no se sintieron involucrados, no lo sé. Yo digo que me llamó la atención que nos pasamos toda la mañana discutiendo, conversando sobre la nueva institucionalidad de las universidades y no discutimos nada. No pareció un tema significativo el tema de la creación del nuevo ministerio. Yo creo que las universidades tenemos un problema, es un problema que está diagnosticado hace algún tiempo. Es una formulación que a mí no me gusta mucho, pero indica el punto. Es el expresidente de del sistema de universidades de California, un gringo que se llama Clark Kerr, que es como el que instaló el sistema de universidad
En California, que fue la primera región de Estados Unidos en los años 50 que llegó al 50% de la cobertura de edad, no de la cobertura en la corte, no de la revolución educativa americana. Y él hablaba ya en esa época que las universidades son multiversidades, porque el gran problema y el gran desafío de las universidades es que tienen que hacer 50 cosas distintas. La multiplicidad de funciones de la actividad universitaria es la gran tensión de la universidad, ¿no? Porque es docencia, es extensión, es investigación, es socialización en cuestiones prácticas, hay un nivel de educación como general hacia, ¿no?, los futuros ciudadanos, y es esta cantidad de funciones, las llamaba él, de hecho, ¿no?, de actividades en las que la universidad se debe meter, la que hace que entonces su especificidad, y cuando se ve enfrentado con el desafío, bueno, ¿y qué hacemos ahora con la investigación? Aparece el problema de cómo uno entonces dimensiona la significación de la investigación en la universidad. Sobre las áreas grises, yo creo, hacer de este diagnóstico algo un poco menos nítido, yo creo que hay algunas cosas que uno puede decir. Yo creo que la dimensión intergeneracional de la vida universitaria es tradicionalmente una de sus áreas más fuertes. O sea, si hay algo que ha caracterizado a la universidad en toda su historia es justamente que hay distintas generaciones en relación, y donde las distintas generaciones se nutren entre sí. No hay otra institución, tal vez en el mundo, donde se convive desde los 17, ¿no?, hasta los 87 años. Y esa posibilidad de establecer vínculos intergeneracionales, ¿sí?, yo creo que es una dimensión que las universidades capitalizan poco. La capitalizamos mal institucionalmente, como forma de rendimiento. Y ahí aparece toda la dimensión que estás planteando. En el seminario del martes, el rector de la Universidad, Arturo Prat, decía que su principal problema con la nueva ley de educación superior para las universidades del Estado es que lo obligaban a contratar a todo el mundo y que no tenía plata para contratar. O sea, todo su problema de implementación se reducía exactamente a ese punto. Otra dimensión de estas áreas como más grises es la tensión que tenemos como universidad entre que a ratos nos obligan a competir y a ratos nos obligan a cooperar. Y la zanahoria se mueve, ¿no? A ratos competencia, y a ratos, ¿no?, colaboración. Y ahí tenemos que ser capaces, yo creo, yo no tengo ninguna duda, de dejar una dimensión, que es la dimensión más de competencia, y fomentar cuestiones de colaboración. Pero cuando nos ponemos a colaborar, las universidades más chicas, cuando después nos evalúan, nos dicen, pero es que usted no tiene proyectos como universidad principal. Bueno, no, porque para poder empezar a hacer el proyecto tenemos que asociarnos con otra. Entonces ahí nos castigan. Entonces, pero ahí hay de nuevo una dimensión donde yo creo que habría que explorar. Voy a ir rápido para no monopolizar. Yo creo que tenemos que volver a pensar la relación entre investigación y docencia. Yo creo que hay una cuestión que no está funcionando del todo bien. Entonces puede ser una visión impopular. Yo soy de los que cree que habría que a lo mejor transparentar un poco que investigación y docencia a ratos son mundos un poco distintos. Y al menos en las ciencias sociales y en las humanidades seguimos un poco operando como si estuvieran tan relacionados. No digo que tengan que ser dos carreras distintas, ni mucho menos, pero creo que hay que volver a pensar una relación que no está funcionando, me parece. Y lo último, que es una cuestión que mencionó Carolina en relación a Explora, pero que uno lo puede buscar o observar de distintos lados, es que las universidades tenemos que aprender a relacionarnos con la generación de conocimiento que se hace fuera de la universidad. En el mundo desarrollado los ejemplos clásicos son buenos. ¿Qué pasa entonces? Google y no sé quién y Facebook desarrollan investigación, y cómo están las universidades para hacer una encuestita, ¿no?, que sale súper caro para producir datos, cuando estos gallos están, ¿no?, movilizando, ¿no?, datos y observando el comportamiento social de manera que nosotros las universidades no podemos. A escala más modesta en Chile, yo creo que desde Explora hasta el vínculo con el aprendizaje online y otras cosas que no se me ocurre improvisar en este momento, yo creo que las universidades todavía no hemos aprendido o no nos hemos sacado ¿cómo se dice? Algo que nos tapa, que nos bloquea la visión, para decir no somos el único lugar donde se está produciendo conocimiento. Esa es una visión, yo creo, de hace 50 años, hace 30 años, creo que ya no es más el caso. Y para poder repensar el problema de la investigación en la universidad hay que hacerse cargo de eso también. Mario.
¿quieres agregar algo, comentar algo sobre lo que se ha dicho aquí en el público? Sí, yo estoy en desacuerdo con la representación institucional de las universidades en el ministerio. Porque esto es un ministerio para el país, no es un ministerio para las universidades. Uno aspiraría a que la proporción de inversión en I+D se invirtiera, y que en vez de ser de 2/3 público y 1/3 privado o productivo, se invirtiera como ocurre en otras latitudes. Entonces uno quisiera que cada vez se hiciera más investigación en la industria, en el sector productivo. Entonces, si uno aspira a eso, y si uno le da le asegura una vinculación institucional al ministerio con las universidades, también tendría que hacerlo con la SOFOFA. Entonces uno podría empezar a tener muchos actores ahí vinculantes en la definición de la política, los mismos funcionarios de CONICET. Entonces, a mí me tocó, bueno, como ustedes saben, participar en el proceso de diseño del proyecto de ley, después acompañar la discusión parlamentaria, y yo me reuní con muchos actores del sistema, con ustedes, con muchas organizaciones, y uno escucha distintas visiones, distintos intereses que son legítimos de estas distintas miradas. Y bueno, uno tiene que tratar de, nos correspondía tratar de elaborar una propuesta que incorporara todas las visiones lo más amplias posible. Y por eso que nos pareció que dejar una puerta así formal para que las universidades participen de manera vinculante, gracias, con las políticas, no nos pareció nunca un modelo adecuado, porque estaría protegiendo los intereses de un actor muy importante, pero no puede ser vinculante, porque si no tienes que hacerlo vinculante con muchos otros actores. Así es que, no obstante lo anterior, yo creo que es muy importante el diálogo con los actores. De hecho, en CONICET, desde el Consejo CONICET, estos últimos 2 años y medio que estuve ahí, hicimos mucho esfuerzo de conversar con los sectores de investigación, con las organizaciones, en la medida de las energías que teníamos, que no eran tantas, sino que éramos un consejo de 9 personas, y quienes participaban como consejeros iban, bueno, cada 2 semanas, certificaban, hacían grandes sacrificios, porque son académicos generalmente, o académicas, que tenían que sacrificar 2 días al mes para estar en el consejo sesionando todo el día, sesiones de 8 horas. Entonces teníamos limitadas capacidades humanas para hacer todo lo que hemos querido hacer. Pero no obstante aquello, yo me preocupé de escuchar la mayor cantidad de opiniones. Cuando lanzamos un par de instrumentos, lo cotejamos con la Oficina de Rectores de Investigación. Me refiero al instrumento de subvención a la instalación, se lo presentamos antes de lanzarlo. Después del primer concurso nos reunimos nuevamente para recibir más feedback y hacer algunos cambios para mejorar las bases. También el tema de la política de centros, que ha dado bastante para polémica. También proactivamente el Consejo realizó reuniones con los actores, con los vicerrectores de investigación primero, que tienen una mirada, con los directores de centro que tienen otra mirada, ¿no? Y tú puedes ver ahí que hay intereses distintos. Después tuvimos el problema con los estudiantes de doctorado nacional, beneficios complementarios, estaba bien enardecida la discusión, y también lo resolvimos conversando, escuchando, ¿no? Y si
clasificamos a todos los directores de posgrado de las universidades, a los estudiantes, a la NIT, en fin, a distintos actores. Y en general, mira, basta con sentarse a la mesa para que se disipen un montón de mitos, de prejuicios, de desconfianza. De hecho, sentarse a la mesa a conversar. Entonces, en ese espíritu, yo, y siguiendo un poco esta lógica de conversar, que implementamos en el CONICET, en el Consejo en estos últimos tiempos, y que creo que fue una experiencia positiva, quizás limitada, porque hubiésemos querido hacer mucho más. Yo también creo que hay que seguir por esa vía, de que el Ministerio establezca mesas de trabajo, como dice aquí el literal dentro de la función del Ministerio, que está obligado a hacerlo, generar en coordinación con otros organismos públicos y las universidades, instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica y las universidades. Creo que esa es la vía. Esa es la vía. Yo sé que hay súper buenas intenciones de las universidades de participar, incidir, aportar, ¿ya? Pero ojo, porque no cuesta nada cruzar la línea, ¿no? Y si esto fuese vinculante, bueno, la universidad exigiría que sus políticas, sus propuestas fuesen incluidas en las propuestas de políticas del Ministerio, y ahí empiezas se empieza a la captura. Entonces, yo siendo académico, ¿no?, pero habiendo pasado por esta etapa CONICET, creo que en principio no me parece mucho más saludable el diálogo que una instancia vinculante de las universidades para definir políticas, que se puede pasar de la raya, digamos. Y finalmente quienes tienen que definir las políticas son los gobiernos, son los estados, ¿no? Ojalá con gobiernos con mirada de largo plazo, con políticas de estado, ¿no?, que vayan más allá de los ciclos de gobierno. Pero así funciona la democracia, ¿no? Quienes han sido mandatados por el pueblo son los gobernantes, nos gusta o no nos gusta, mucho, poquito, nada, ¿no es cierto? Entonces son ellos los que tienen el mandato del pueblo para hacer política durante sus ciclos de gobierno. Y ojalá que sean con miradas de largo plazo y no cortoplacistas. Entonces, cuando he hablado yo mismo de captura, es justamente la posibilidad de que ese mandato sea minado por intereses particulares, por muy altruistas y bien intencionadas que sean esas opiniones, como un principio. Muchas universidades del Estado no son del Estado también, sin fines de lucro. ¿Los qué? La Universidad del Estado. Universidades del Estado, porque si estamos viendo que son actores que van a intervenir, como dice, capturar esto, pero si las universidades son del Estado y es el Estado el que propone las políticas. Es cierto que las universidades son técnicamente del Estado, porque funcionan bajo el estatuto administrativo. Y de acuerdo a sus leyes, ¿no? Pero tienen autonomía, tiene autonomía de docencia, autonomía de investigación. Relativa, como está autonomía, no en ese caso. Una autonomía de docencia, de investigación. Probablemente, lo que voy a decir está bien dicho. Tienen total amplitud no tienen ninguna restricción para ejercer plenamente esa autonomía, la universidad del Estado. Pero no significa que la universidad del Estado tenga que hacer la política del Estado para todo el país. Yo creo que ahí todas las universidades públicas, privadas, como se llama, tradicionales, privadas no tradicionales, una mezcla ahí grandota de tipos de universidades. Yo creo que hoy día todas aportan al desarrollo del país. Yo creo que no se me ocurriría volver a pensar en un sistema sin el aporte de las universidades privadas, tradicionales y no tradicionales. Yo creo que ya están instaladas, es una realidad, ¿no? Y todas aportan. Entonces,
darle un rol particular, preferencial a la Universidad del Estado para definir políticas públicas no me parece. Y para la ejecución. Sí, perdón, pero yo creo que tenemos, lo que pasa es que nos está esperando el coffee break afuera, pero quería solamente pero algo cortito, ya, para que y podemos seguir conversando allá afuera, por supuesto. No, la idea mía, digamos, hablar en términos de soluciones para nuestro problema. No, en términos de soluciones. Y para hablar de soluciones, la que yo voy mucho ya este segundo debate más o menos del tema universidad en el nuevo ministerio, al que asisto yo. Entonces, a primera vista, digamos, en términos de soluciones, quiero hablar de las nuevas tendencias. Entonces, si hablamos un poco de historia, digamos, así corto, la Revolución Francesa, la liberación de los... significó la liberación de un mecenas, digamos, para lo que es creación. Entonces, de ahí vino explotó. Todo ese sistema de la libertad explotó y vino un Marx y dijo, no, todo social. Social al final reventó con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué está pasando ahora? La gran tendencia que yo estoy poniendo atención es que los concursos. En un momento el Estado era, o sea, cada uno, el individuo era totalmente para mí, todo para mí, después fue todo para social, todo eso reventó porque de repente hacían la reforma agraria, se asignaban recursos y resulta que el recurso que la reforma agraria la vendía, no la trabajaba, no se cumplía. Entonces, ¿cómo se está atendiendo ahora la nueva forma de incentivar y producir en los concursos? Y por eso también me llamaba Israel, uno de los ejemplos en que los concursos, todo se va por concursos, y la interrelación, la universidad es una más entre las Fuerzas Armadas, entre gobierno, entre las juntas de vecinos. Entonces, y todo se está moviendo por concursos. ¿Y por qué? Porque es una idea que sale de la semilla, es individual, mantiene a todos incentivados. Entonces, eso es lo que, en términos de solución, ojalá que el nuevo ministerio se pusiera las pilas, empezara a pensar ya, y la universidad mismo que se meta uno más entre todos los pelados, digamos. Un pelado más entre todos los pelados, porque creo que nos va a rendir y a conseguirse, bueno, mejores resultados, más lindos además resultados. Bueno, muchas gracias por su comentario, creo que da como para hablar mucho del tema de la esto da para mucho, individualismo. Pero lo lindo es que tenemos en la semilla, en el germen, la idea para hacer algo, un motor potente, digamos. Carolina, déjame aclarar el tema yo no creo que tengan que ser vinculantes las universidades, pero sí creo que tienen que ser escuchadas. O sea, eso es lo que yo digo en términos de no vinculantes, pero escuchar y no... Sí, pero hay países como... No, para nada. Hay países en que las Fuerzas Armadas están a la par con las universidades, por ejemplo. Claro, podríamos tener también a las Fuerzas Armadas vinculantes, definiendo políticas. No, y las fábricas también, las fábricas. Toda la SOFOFA, la sí, no, pero la cosa es lo que dice María Elena, que es como que sí haya espacio para dialogar con los factores. Está, claro, ahora depende de cómo se implemente. Así que bueno, disculpen, pero tenemos que cortar, podemos seguir conversando en el café. Quiero agradecerles enormemente, bueno, a Daniel por el apoyo, a la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades que hemos estado organizando estos conversatorios durante este semestre, a María Elena, a Mario por haber venido, muchas gracias. Así que muchas gracias.